Bueno, es un gusto nuevamente estar aquí en la casa del Señor y para impartir la palabra. Hemos venido a escuchar la palabra del Señor y vamos a leer. Vamos a ir al texto bíblico, está en San Lucas capítulo 2, versículo 41 hasta el 49. Lo voy a leer yo para que sea más rápido. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, a- acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de la inteligencia de sus respuestas. Cuando vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Este es un texto muy conocido, yo creo que es una historia que muchas veces hemos leído, no sé si predicaciones no, yo no escuché, pero es un tema que lo conocemos arduamente y nos habla de ese regalo que Dios nos ha dejado. Justamente acabamos de pasar unas fechas especiales, ¿no? Que fue la Navidad y el Año Nuevo, pero realmente yo creo que este año ha sido diferente. Yo creo que muchos no han festejado, yo vi incluso el Facebook, ¿no? Y nadie puso ni una foto de que estuvo sentado en la mesa feliz, no, no. Yo, yo creo que fueron unas fiestas diferentes, ¿no? A las de los otros años. Pero bueno, el Señor, dice el texto, no sé si esto está funcionando. Ahí, muy bien. El texto nos dice que justamente cada año, dice el versículo 41, los padres de Jesús asistían a la Pascua y se encaminaban a esa gran celebración. Era una gran fiesta, era una oportunidad para reunirse, para ver otra vez familiares, en fin. Y era un evento especial. Realmente también era el origen de la nación judía, porque en ese día se fundó la nación judía. Desde ahí eran libres y era una fiesta muy especial. Y todos acudían. Pero este año era un año especial en la vida de Jesús porque era su, el año número 12. O sea, tenía 12 años y él podía ir, según la costumbre de los judíos, a asistir a ese sitio. Pero ahora quiero hablar de la Pascua, porque la Pascua, ahora actualmente, en este mundo eh, secular, realmente se festeja comiendo roscón, se piensa en los huevitos de chocolate, en la gallinita de chocolate, en el conejito de chocolate y nada que ver con la verdadera Pascua. La verdadera Pascua, querido, nace de ahí y fíjense que en Éxodo capítulo 12, versículo 5 al 7 nos habla de que se separaba un cordero especial, ¿no? Que era sin mancha, un cordero de un año, que era entregado ¿para qué? Para un sacrificio. Y con la sangre de ese cordero se pintaba todo el marco de la puerta, porque bajo el amparo de esa casa, bajo el amparo de ese sacrificio, estaban salvos. El que no estaba con la casa pintada por la sangre del cordero estaba perdido, porque el ángel destructor iba a destruir y hubo diferencia. El que tenía la casa pintada no sucedió nada, pero el que no estaba bajo el amparo de la sangre del cordero murió. Entonces, fíjense que ese es el significado de la Pascua.
Y Jesús, cuando llegó, ahora me imagino, al templo de Jerusalén, en ese momento estaba adornado de mármol blanco que lo había puesto Herodes, y vio al sacerdote con sus túnicas blancas, su mitra y toda la ceremonia que hizo, llevó un cordero. Ese cordero era blanco, inmaculado, sin mancha, escogido, apartado, y el corderito fue atado de manos, de patas, y fue llevado y degollado. Ese cordero no se opuso, no se resistió, murió sin resistirse. Y su sangre fue llevada por el sacerdote hacia el templo, hacia el lugar santo, y asperjada su sangre. Mientras los demás tomaban ya eso como un rito más, Jesús estaba observando minuciosamente, dice, esa actividad. ¿Por qué? Porque Él iba a ser el cordero que quita el pecado del mundo. Él iba a ser ese cordero manso, humilde, sin pecado, sin mancha, que iba a dar su vida para que el hombre pueda ser salvo. Y entonces, mientras Jesús contemplaba, él quedó arrobado por la situación, por lo que iba a suceder en su propia vida. Y él quedó ahí en el templo. Dice que él quedó meditando en eso, mientras sus padres, ¿qué pasaba con los padres? Los padres agarraron el regreso. Porque claro, esto pasa, bueno, voy a tomar el ejemplo de los hermanos rumanos, con perdón de los rumanos, pero yo estuve yendo ya a Rumanía más de 10 años seguidos. Todos los años voy a Rumanía, de vacaciones. Bueno, vamos a ver a la familia de Magdalena, a sus padres, y vemos, yo soy observador y veo, ¿no?, la situación de que cada verano también vienen todos los rumanos que han estado en otros sitios, en España, en Italia, en Inglaterra, en fin, porque los rumanos parece que se han distribuido aquí por toda Europa y por otros sitios más lejanos todavía. Porque veo que viene y dice, el hermano que viene de Estados Unidos, vaya, se fue a Estados Unidos a trabajar y después viene con la familia y se reúnen, y entonces, imagínense, la iglesia, incluso hay gente que viene hasta terrestre, ¿no? Porque yo, viste, no solo viene por avión, y viene y se ve ahí las matrículas de los coches, ¿no? Con la E, la I, y en fin, empieza uno ve la F y dice, bueno, entonces esto viene de Francia, esto viene de Italia, y uno ve, ¿no?, todos los aparcados ahí delante de la iglesia. Bueno, pero los hermanos están ahí y comienza la conversación, ¿no? Y están todos arrobados porque, claro, imagínense, fulanito ha venido de Francia y dice, ¿cómo es Francia? Y el otro, ¿cómo viene de Italia? Y usted que ha nacido su hijo allá, y qué sé yo. Y a Magdalena le pregunta, ¿y usted, mira, se ha casado con un argentino? ¿Y cómo es los argentinos? ¿Cómo son los latinos? Y empieza la conversación, ¿no? Y se pierden las conversaciones ahí en la misma iglesia, y al terminar la iglesia sigue ahí el, la tarea, ¿no?, que se hace larga. Y yo me imagino, ¿no?, caminando la vuelta, porque cuando iban a la Pascua los judíos, no solo venían los locales, venían de diferentes países y llegaban hasta Jerusalén. Y claro, imagínense, seguramente tuvieron hijos, porque mencionan, ¿se acuerdan? Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro predica, le dice que reciben el Espíritu Santo y empiezan a predicar en diferentes idiomas, ¿no? Porque venía gente de diferentes lugares a Jerusalén. Y entonces, aquí pasaba lo mismo. Y esto llevó la conversación, y ellos iban caminando hasta que llegó la noche. Cuando llegó la noche, yo imagino, hicieron campamento con los amigos, con los parientes, con esas personas que habían estado en otros sitios, y empezaron a notar de que faltaba esa mano servicial, esa mano que estaba continuamente atendiéndolos, trayendo un vaso de agua, o la colchita, la manta. ¿Quién era ese? Jesús. Y ahí le faltó Jesús. Y ahí María dijo, ¿y dónde está Jesús? Y le preguntó a José, ¿dónde está Jesús? Y yo creía que estaba contigo, y yo creía que estaba, y no estaba Jesús. Y hemos perdido de vista nada menos que a Jesús. Y que de paso era su hijo. Es un poco duro, ¿no?, perder un hijo. No sé si a alguno de acá le ha pasado, pero perder un hijo en una ciudad, bueno, ellos
empezó su preocupación. Ahora yo me imagino, inmediatamente su mente volvió a cuando Jesús era bebé y Herodes quiso matarlo. Mandó soldados y mató a todos los niños de 2 para abajo. Y dijeron, uy, mira si ahora otra vez está reinando el otro Herodes, el hijo del otro Herodes, y que tampoco no es buena persona, ¿y qué va a pasar? Y entonces se afligieron. Pero fíjense que el versículo bíblico dice que ¿dónde buscaron a Jesús? Fíjense, versículo 44 y el versículo 45. Dice que buscaron entre los parientes, entre los amigos. Ahí se encuentra Jesús, entre las conversaciones frívolas, con los parientes, con los amigos. En la ciudad, dice el 45, fue a buscarlo a Jerusalén. Jerusalén era la capital. Fueron a buscar, ¿ahí se encuentra Jesús? Pues no. ¿A dónde lo dejaron a Jesús? En el templo, ¿no? Ahí tenían que buscarlo, pero no lo buscaron ahí. Buscaron entre los amigos, entre los familiares, y se perdieron, ¿no? Y cuando encontraron a Jesús, le hicieron encima un reproche. Y ahora yo les quiero decir, ¿quién es realmente el que tenía la razón ahí? ¿Son los adultos que están a cargo del menor de edad? ¿O el menor de edad está a cargo de los adultos? Es un poco lógico, ¿no? ¿Quién es el que estaba a cargo? Si ustedes van a una ciudad, a otra ciudad grande, y el niño se les pierde, ¿quién tiene la culpa? ¿El niño o los 2 mayores que estaban ahí? Pero sin embargo ellos le culpan a Jesús. Dicen, ¿por qué nos has hecho esto? Como que, sí, porque él no tenía la culpa. A mí me pasó en Turquía. Yo estaba en Estambul de vacaciones y no sé, los que conocen Estambul, es una ciudad grandísima, muchos habitantes, y resulta que, claro, Magdalena en un momento fue a la peluquería y quedó ahí. Y yo quedé con Gabrielita y dije, bueno, vamos a dar un paseo por ahí. Y las tiendas de Estambul, ahí el Gran Bazar, y en un momento Gabrielita venía jugando a la escondida, ¿no? Y se me metió en una tienda, y yo salí corriendo y digo, ¿a dónde está? Y se metió, y la fui a buscar, y no la encontraba. Estaba, no sé, metida, digo, entré en la ropa y la metí porque se escondía. Y era pequeñita, de 3 años. Tenía 3 años, y digo yo no sabía el turco, ni cómo hablar, y digo, claro, y en un momento miro así, desesperado, y el dueño de la tienda la tenía a Gabrielita en los brazos. Entonces dije, le dije, yo hablaba español, así que con señas le decía, es mi hija. Y ella todavía se hacía la que no me conocía, y lo abrazaba al hombre. Y yo digo, venga, vamos. Y él no me la quería entregar. Es decir, no, sí, es mi hija. Bueno, de final, al último le dije, mire, no sé cómo vamos a arreglar, pero es mi hija y no me entiendes lo que hablo, va a entender esto, va así, pum, ahí, si vos no me das la hija. Y ahí me va a entender. Y entonces el hombre se dio cuenta y me dio la niña, porque ya me vio la cara que cambié y dije, bueno, aquí me pongo en otra situación. Y me dio la niña, pero ahora yo me imagino también la situación de María y de José, porque eran humanos y lo consideraban su hijo, aunque sabían de que él era divino, ¿no? Que su nacimiento había sido especial. Pero la situación del padre, de los padres, de verse sin el hijo. Pero lo que quiero connotar, queridos, es que perder a Jesús, y muchas veces nos cuesta volver a encontrarlo. Y ellos tardaron 3 días para encontrar a Jesús. Muchas veces nosotros perdemos a Jesús de vista, incluso dentro de la misma iglesia, y nos cuesta volver a encontrarlo nuevamente, ¿no? Cuando Jesús estaba ahí, lo encontraron, la respuesta de Jesús fue, en los negocios de mi Padre estoy. ¿Por qué me preguntan? Dice, ¿dónde estaba? Yo estaba acá, en la iglesia, estaba ahí en el templo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba tratando de alcanzar a esos hombres sabios, entre comillas, a esos hombres que eran teólogos, esos hombres que eran sacerdotes, intérpretes de la ley, levitas, ancianos, maestros, sumos sacerdotes, estaban todos ahí reunidos y justo él aprovechó su oportunidad. Y como él era pequeño,
porque tenía 12 años, dijo, bueno, examínenme a ver si yo tengo buen conocimiento de la Biblia. Igual que los grandes maestros que a ver, vos empieza. Pero él empezó ahí. Y seguramente llegó a mostrarle que no tenían una buena interpretación de la palabra de Dios y del Mesías. Si ellos hubieran tomado en cuenta las palabras de Jesús, de ese Jesús de 12 años, hubieran hecho un gran cambio ya para esperar al Mesías. Pero lamentablemente no hicieron caso las palabras de Jesús. Tomaron como un niño más, pero un niño inteligente, porque la Biblia dice que se admiraron de su inteligencia. Es más, hablaban de que se lo querían hacer quedar a Jesús porque iba a ser, digamos, este va a ser, si nosotros lo instruimos, va a ser un gran maestro de Israel. Pero no. Ahora vemos que Jesús estaba preocupado en los negocios de su Padre, en alcanzar al ser humano, en alcanzar al hombre, a pesar de que el hombre no quiera ser alcanzado, que en su orgullo, en su cáscara de orgullo se encierre diciendo yo no necesito. Pero a pesar de eso, sigue trabajando Dios y no se cansa de llamar a tu corazón y de buscarte y de atraerte con cuerdas humanas. Nosotros ahora, la última vez que fuimos a Rumanía, el 5 de enero, fuimos a visitar a los padres, ya que no pudimos ir en agosto. Bueno, ustedes saben el por qué motivo, porque en agosto yo estuve justamente ingresado durante un mes y salí en septiembre. Y esta vez hablé yo con algunos hermanos que hablaban español y pudimos hacer el contacto de decir, bueno, ¿podemos subir al púlpito a dar un testimonio? Y los hermanos nos dejaron. Así que bueno, yo subí al púlpito y mi traductora, llevé Magdalena al lado para que me traduzca al rumano. Y yo pensé que no iba a llegar, porque digo, muchas veces el hecho de hablar en otro idioma y la traducción hace que la persona se distraiga, qué sé yo, pero cuando yo vi las caras, y no es por nada, ¿no? Pero los rumanos a veces son duros, no lloran por nada. Pero bueno, vi que empezaban a caer las lágrimas, dije, sí, estamos llegando, estamos tocando corazones. Vimos que realmente el Señor, mostrarle que en el siglo XX todavía el Señor sigue haciendo milagros, sigue dando oportunidades a las personas, sigue levantando a personas que ya estaban perdidos según la ciencia y los médicos de este mundo. Pero Dios, que es el Dios que tiene la última palabra, ese es el Dios de hoy, el que sigue obrando en nuestras vidas, el que sigue teniendo misericordia de nosotros, el que nos trae paz también. Y pudimos dar testimonio, ya no hicimos el otro trabajo de las plañideras que muchas veces se hace, ¿no? Lamentablemente a la salida de la iglesia, sino que esta vez ya los hermanos hablaban ya de Dios, hablaban de lo espiritual, hablaban de cómo Dios sigue haciendo milagros y sigue transformando las vidas. Y el Señor sigue llamándonos, el Señor sigue buscando también una respuesta para con nosotros. Quería terminar contándole una experiencia personal que tuve ya hace un tiempo, cuando estuve trabajando en un parking de un hospital, de una clínica. Y bueno, yo tenía que cobrar ahí el parking. Y resulta que el primer cliente que entró a la mañana pagó con 100 euros. Y yo dije, bueno, y estuve un ratito y tuve que darle 99 euros de cambio, porque digo, pagó con el billete, digo, venga, se llevó todo el cambio al principio. Y después, a la hora, otra vez volvió a salir, pero esta vez vino hecho una furia. Vino y me dice, tú que eres un sinvergüenza, y que, bueno, se acordó de mi madre, de los muertos y de, bueno, ustedes saben, se puso muy mal el hombre y me acusó de que yo no le había dado el cambio. Le digo, pero yo te di el cambio, ¿cómo vas a salir sin el... Sí, que yo soy un sinvergüenza, que bueno. Y justo era ya a las 9 de la mañana, imagínense, estaba todo entrando, los médicos, las enfermeras y todo el mundo viendo ahí el espectáculo, y yo ya tenía ganas de sacar los 100 euros de mi bolsillo y dije, toma, y ya está, para que
porque la situación estaba una situación muy difícil. Pero bueno, pasó y se fue el hombre. Dice, esto no va a quedar así. Y se fue, porque parece que tenía prisa. Después, de una hora más, me volvieron, esta vez vino un enfermero. Me dice, una persona quiere hablar con usted. Digo, venga, yo estoy trabajando. Venga, voy a mirar así. Y era el hombre. Digo, oh, no, otra vez el hombre. Y salgo a ver qué pasa. Y digo, bueno, pensé otra vez me va a machacar. Y digo, esta vez el hombre estaba con la bata. Y dice, él se iba a operar. Y no quería operarse hasta no pedirme perdón. Porque entre los papeles el dinero se le había metido y él creía que yo no le había dado el cambio. Y como él estaba con las prisas y con la preocupación y con el estrés de que se iba a operar, no vio el dinero que él mismo lo metió en medio de los papeles. Y entonces tenía cargo de conciencia. Entonces ahí yo aproveché y le dije, mire, no se preocupe, yo lo perdono. Es más, yo soy cristiano y voy a hacer una oración por usted para que salga bien en su operación. Y bueno, él tenía una operación del corazón y bueno, se fue con los enfermeros ahí que estaban ahí deseosos de que yo ya acabe con él, y él se fue con su bata y bueno, y le dije, mira, ¿quiere que mañana yo le traiga un libro, el libro de la esperanza? Y me dijo, sí. Y digo, bueno, yo estaba feliz porque digo, bueno, voy a hacer el contacto con este hombre. Así que yo me preparé mi libro y al otro día fui para hablar con él. Fui a preguntar a los enfermeros y me dijeron que había muerto en la operación. Yo me quedé con el libro, hermanos. Llegué tarde, dije. Las oportunidades Dios las da. Dios tiene la última palabra, queridos. Nosotros no podemos ser dueños ni del mañana, del futuro. Nosotros somos solamente del presente, de hoy, de ahora. Y también lo que pasó, ya pasó. Queridos, Dios nos está llamando para hacer su obra hoy. Mañana yo no sé. Muchas veces nosotros creemos que tenemos el futuro asegurado y creemos que podemos hacer muchas cosas para el Señor. Pero el Señor nos dice que trabajemos ahora. Yo sé que va a ser difícil ahora en estos tiempos de pandemia. No sé cómo vamos a predicar. Esta mañana hablábamos justamente en el curso de capacitación. Pero el Señor, es del Señor la obra. El Señor va a obrar. El Señor va a poner las personas. Él va a poner justamente las soluciones a los problemas también. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Y por eso, queridos, en esta mañana el secreto es no dejar a Jesús, no olvidarnos de Jesús, como hizo María y como hizo José. No descuidar ni un minuto lo que es el regalo que Dios nos ha dejado. Que el Espíritu Santo siga estando en nosotros. No rechacemos su voz que nos sigue hablando, que nos sigue instando a estar alertas y atentos a todas las posibilidades que se nos presentan, las oportunidades que tenemos cada día de personas que se nos ponen en el camino de presentarle este Evangelio, sin miedo, como decía la escuela sabática, sin avergonzarnos del Evangelio. No tener vergüenza, para que, como dice también el versículo, que el Señor no se avergonzará de aquellos que se avergonzaron, ¿no? Que Dios los bendiga en esta Padre querido que estás en los cielos. Gracias por tu gracia infinita, por tu amor profundo, porque todavía sigues trabajando en nuestros corazones y nos sigues llamando, Señor. Ayúdanos a no perderte de vista, que todo el tiempo estemos siempre meditando en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro almuerzo, en nuestro descanso, en nuestras relaciones humanas, siempre en compañía contigo, Señor. Que podamos cada día trabajar para ti y unirnos en esta misión que tú nos has encargado, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, haya en las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.